Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a repasar un viejo tema de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es el referido a la amortización de los bienes de uso y en particular a la vida útil probable de los bienes de uso, es decir, cómo se determina la cuota anual de amortización de los bienes de uso conforme lo establece la Ley del Impuesto a las Ganancias. Comencemos por repasar el marco legal vigente y aplicable al tema que nos ocupa. En lo que respecta a la deducibilidad de las amortizaciones de los bienes de uso, el artículo 86, inciso F de la Ley del Impuesto, establece que de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta pueden deducirse las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso de los bienes de uso afectados a actividades que generen resultados alcanzados por el impuesto. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el término obsolescencia de este inciso F del artículo 86 de la ley fue introducido por la ley 27.430, la ley de impuesto a las ganancias, esta ley de reforma tributaria de la gestión de gobierno anterior fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017. Antes de la vigencia de la ley 27.430, la ley hacía referencia únicamente a los conceptos desgaste y agotamiento, no así obsolescencia, que reitero, se incorporó a la ley del impuesto en el año 2017 con vigencia a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018. Se establece una excepción al principio general de deducibilidad de las amortizaciones de bienes de uso. Como ustedes saben, es la referida a la amortización de los automóviles por el importe de la amortización que excede el que corresponde a un valor de compra o de importación superior a los 20.000 pesos netos del impuesto a valor agregado, con determinadas excepciones que la ley contempla, caso de los taxis, remis, viajantes de comercio, etcétera, etcétera. La deducción de las amortizaciones que hemos visto en este artículo 86, inciso F de la ley, resulta procedente siempre y cuando los bienes se encuentren afectados a la producción de ganancias gravadas. Este es el principio general del artículo 83 de la ley del impuesto a las ganancias. Los gastos resultan deducibles en la medida que estén vinculados con la obtención, mantenimiento y conservación de ganancias gravadas. En caso de que los gastos se afecten indistintamente a ganancias gravadas, exentas o no gravadas, corresponderá efectuar la deducción de la proporción que corresponda en función de las ganancias brutas de cada tipo de renta. La cuota de amortización anual de los bienes de uso puede actualizarse por aplicación del índice de precios al consumidor en la medida en que se trate de bienes adquiridos a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018. Esta suerte de excepción al principio general de no actualización también fue introducida a la ley del impuesto a las ganancias por la propia ley 27.430. En el caso de ejercicios irregulares, como ustedes saben, la cuota de amortización anual tiene que proporcionarse a los meses de duración del ejercicio irregular. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se producen cambios en la fecha de cierre de ejercicio o en los procesos de reorganización empresaria. En estos casos de ejercicios irregulares, la cuota anual tiene que necesariamente proporcionarse a los meses de duración del ejercicio irregular. ¿Cómo se determina la amortización impositiva anual? Esto está dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Se establece que corresponde o debe dividirse el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos. Y este es el concepto central que tenemos que tener en cuenta, es decir, tenemos que estimar la vida útil probable de los mismos. Fíjense que la ley utiliza el término probable,
que no es lo mismo que exacto, es una estimación, después vamos a ver, que deberá ser razonable, fundada. Es decir, tenemos que estimar la vida útil probable de los bienes a efectos de determinar la cuota anual de amortización de los bienes de uso. En el caso particular de los inmuebles, es el único caso en donde la ley establece que la vida útil de los mismos es de 50 años. Por lo tanto, se admite la deducción del 2% anual sobre el costo del edificio o construcción o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal o en su defecto según el justiprecio que se practique al efecto, y esto hasta agotar dicho costo o valor de incorporación. Expresamente la ley contempla que la FIP puede admitir la aplicación de porcentajes superiores al 2%, es decir, vida útil inferior a 50 años, en la medida en que se pruebe fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años, y con la condición de que se comunique a la AFIP tal circunstancia en oportunidad de la presentación de la declaración jurada correspondiente al primer ejercicio fiscal en el cual se apliquen. Es decir, la ley del impuesto a las ganancias establece en el caso particular de los inmuebles que la vida útil es de 50 años, se admite que la amortización sea mayor cuando se prueba, cuando pueda demostrarse que la vida útil del bien es inferior a 50 años, y en el caso de los bienes muebles amortizables no establece ni la ley ni la reglamentación cuál es la vida útil de los bienes, sino que es una estimación que deberá efectuar en cada caso el contribuyente. Vamos a repasar dos antecedentes muy importantes de la Corte relacionados con el tema que estamos comentando. El primero de ellos es un fallo de la Corte ya de varios años, es la causa Telintar, Sociedad Anónima, del 22 de mayo del 2012. En esta causa, la AFIP había determinado de oficio diferencias en el impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 95 a 99, esto es con anterioridad a la vigencia de la ley 27.430. El fundamento del ajuste es que el fisco consideraba que el plazo de amortización de los cables submarinos de fibra óptica era de 20 años y no de 15, como había estimado Telintar en sus declaraciones juradas. Es decir, lo que se discutía en definitiva era el plazo de amortización del bien de uso fibra óptica, 20 años según criterio de la FIP y 15 años según lo había interpretado la compañía. ¿Cuál era el fundamento de la AFIP para efectuar el ajuste? El fisco había interpretado o interpretaba que a los fines de establecer el plazo de amortización de la fibra óptica debía tenerse en cuenta únicamente el desgaste puro del bien, es decir, el envejecimiento que sufría en este caso la fibra óptica por su utilización normal en la actividad a la que estaba destinado. No correspondía considerar a efectos de determinar la vida útil el factor obsolescencia, esto es la pérdida de valor que sufría el bien como consecuencia de los adelantos del avance tecnológico. ¿Por qué? Porque no estaba contemplado el término obsolescencia en la ley del impuesto, únicamente la ley establecía que debía considerarse el factor desgaste, el factor deterioro, no el factor obsolescencia, y por lo tanto no debía ser considerado este concepto a efectos de la estimación de la vida útil, en este caso de la fibra óptica. Además, el fisco sostenía que el factor obsolescencia de alguna forma estaba relacionado con la pérdida por desuso que contemplaba el artículo 70 de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque si un bien era retirado de su utilización como consecuencia de la obsolescencia, correspondía aplicar el artículo 70 de la ley, es decir, pérdida por desuso. Recordemos que este artículo establece que el contribuyente tiene la opción, en el caso de desuso, de seguir amortizando el bien hasta completar
la vida útil que se le había asignado, o discontinuar con la amortización y en el ejercicio en que el bien se enajene, deducir como costo la parte del valor pendiente de amortización. Esta es la razón por la que el fisco, en definitiva, desestima el factor obsolescencia en la estimación de la vida útil del bien y consideró que en este caso particular la fibra óptica debía amortizarse en un plazo de 20 años y no de 15 como había realizado la compañía. Determina entonces la FIP el impuesto resultante como consecuencia del ajuste de las amortizaciones con más los intereses y aplica una multa por omisión, artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario. El Tribunal Fiscal confirma la resolución determinativa de oficio en lo que se refiere al impuesto determinado, revoca la multa y la aplicación de los intereses resarcitorios. Se apela ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. La Sala 4 de la Cámara revoca lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, es decir, le dio la Cámara la razón al contribuyente y para así concluir, la Cámara entendió que para establecer la vida útil de un bien debía considerarse, entre otros aspectos, el factor obsolescencia que había sido, reitero, desestimado por la FIP a efecto de la estimación de la vida útil probable, en este caso de la fibra óptica. Se apela ante la Corte y la Corte confirma la sentencia de la Cámara con los siguientes fundamentos. Sostiene la Corte que, excepto para los inmuebles, ni la ley del impuesto a las ganancias ni su decreto reglamentario fijan la vida útil computable para cada tipo de bien, ni tampoco establecen pautas para su cálculo. Por lo tanto, ante la ausencia de toda precisión normativa y al no exigir la ley más que una estimación probable, debe entenderse que la determinación de la vida útil de los bienes de uso a los fines de la amortización ha sido deferida en principio a la estimación que razonable y ponderadamente efectúa el contribuyente. Solo la FIP puede impugnar esa amortización con motivos categóricos, este es el término que utiliza la Corte, cuando demuestre claramente la ausencia de razonabilidad en el cálculo de la vida útil efectuado por el contribuyente o su notorio apartamiento de los criterios contables seguidos a tal fin. Esto es otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que la Corte hace un comentario respecto del apartamiento de los criterios contables seguidos a tal fin. Y recordemos en este punto el fallo Industrias Plásticas d'Accord del Tribunal Fiscal que fue confirmado por la Cámara, en donde se analiza la autonomía del balance fiscal respecto del balance contable. Y en definitiva, se concluye en que no existe tal autonomía entre el balance contable y el balance fiscal. Es decir, impositivamente se parte a efecto de la determinación del impuesto a las ganancias del resultado contable y se tienen que efectuar los ajustes en más o en menos que correspondan de acuerdo a las pautas, a los criterios que establece la ley del impuesto a las ganancias y su decreto reglamentario. En lo que respecta puntualmente a la vida útil de los bienes, la vida útil de los bienes es la misma, debe ser la misma, tanto contable como impositivamente. O sea, no habría una razón, excepto para los inmuebles, que justifique que la vida útil en el balance fiscal sea diferente a la vida útil del bien en el balance contable. Por eso es que se hace una referencia al apartamiento de los criterios contables seguidos a tal fin. ¿Cuáles son otros fundamentos que utiliza la Corte para fallar en favor de Telintar en coincidencia con la sentencia de la Cámara? El concepto de vida útil alude al lapso durante el cual el bien es utilizable en condiciones económicamente provechosas. Es decir, no se trata de establecer el tiempo durante el cual el bien puede ser usado, sino aquel en el que su uso resulta eficiente desde el punto de vista económico, cuyo plazo naturalmente puede ser más breve. En síntesis, esto es fundamental,
El tiempo que debe estimarse es el de la vida económicamente útil. Esto es considerar el factor obsolescencia en la estimación de la vida útil probable del bien de uso. No hay razones que lleven a excluir a la obsolescencia de su consideración para la estimación de la vida económicamente útil de los bienes, entendido como la depreciación que estos pueden tener a causa del avance tecnológico. Esto es muy claro, por ejemplo, en la amortización de los equipos de computación. Habitualmente se amortizan en 3 años, cuando en realidad, desde el punto de vista material, físico, si se quiere, el equipo de computación puede durar más tiempo que 3 años, puede ser utilizado más tiempo que 3 años, pero deja de ser obsoleto, deja de ser eficiente su uso, deja de tener económicamente utilidad. Por eso es que la amortización es menor que su vida útil física, si se quiere, porque se considera el factor obsolescencia en la estimación de la vida útil probable del bien. Y finalmente, dice la Corte, este criterio es coincidente con el establecido en las resoluciones técnicas 10 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en las que se expresa que para el establecimiento de la vida útil de los bienes de uso es importante considerar, entre otros, los factores de obsolescencia del bien. Como consecuencia de este fallo de la Corte, del Inter, la AFIP dictó una instrucción general, la instrucción general 7, del 11 de julio del 2012, en donde termina haciendo suyo el criterio de la Corte respecto de la consideración de la obsolescencia en la estimación de la vida útil probable de los bienes de uso. Concretamente, dice la instrucción que en relación a las amortizaciones de los bienes de uso, ante la ausencia de toda precisión normativa, debe entenderse que la determinación de la vida útil probable de los bienes muebles ha sido deferida en principio a una estimación razonable y ponderada, para lo cual debe merituarse el concepto obsolescencia y vida útil eficiente desde el punto de vista económico. De allí que la descalificación del plazo de amortización deberá apoyarse en fundamentos categóricos, mismo término que utiliza la Corte en su sentencia, que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en el cálculo o el notorio apartamiento, agrego, infundado, de los criterios contables usualmente aplicados. Esta instrucción, de todas maneras, está vigente, pero de alguna forma ha perdido relevancia, puesto que en la Ley de Impuestos a las Ganancias ya se incorpora en la propia ley el concepto de obsolescencia a efecto de su consideración en la estimación de la vida útil probable de los bienes. Esto es a partir del año 2018, como consecuencia de la reforma introducida por la Ley 27.430. Y vamos a comentar un fallo muy reciente también de la Corte, Yasilek, del 27 de junio del 2023, en donde se introduce un concepto también importante a tener en cuenta, que es el plazo de recupero de la inversión versus la vida útil probable de los bienes de uso. ¿De qué se trataba este caso? Bueno, la AFIP había determinado también de oficio diferencias en el impuesto a las ganancias de los ejercicios fiscales 98 a 2002, por considerar que el plazo de amortización del electroducto, línea de interconexión construido, era de 50 años y no de 15, como había estimado la empresa. Se trataba de la construcción de una línea de interconexión entre Yacyretá y una estación que estaba ubicada en Resistencia Chaco. Lo que se discutía en definitiva es la vida útil del electroducto construido por Yacilec, ¿no? El fisco había sustentado el ajuste en el informe técnico que habían realizado en sede administrativa 2 ingenieros, 2 expertos, quienes estimaron la vida útil del electroducto en 50 años. Y la empresa había sostenido que correspondía amortizar el bien de uso en 15 años. ¿Por qué? Porque 15 años era el plazo
el término del contrato que había celebrado con la Secretaría de Energía para la construcción, operación y mantenimiento de esta línea de interconexión. Por lo tanto, el plazo de recupero, de reembolso de la inversión efectuada era de 15 años y ese era el término en que debía amortizar, según criterio de la empresa, el bien de uso que había construido. El término de 15 años era el plazo en que se recuperaba la inversión porque era el plazo en donde podía prestar el servicio de transporte de energía eléctrica y cobrar el canon que le permitía recuperar, reembolsar la inversión que se había efectuado. El Tribunal Fiscal confirma la resolución de la FIP. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo contencioso administrativo federal, revoca la sentencia del Tribunal Fiscal y la Corte, haciendo suyo el pronunciamiento de la Procuradora Fiscal, revoca el fallo de la Cámara, dándole la razón al fisco en el ajuste que había efectuado. ¿Cuáles fueron las razones esgrimidas por la Procuradora Fiscal para concluir en la forma en que lo hizo? Sostuvo que la ley del impuesto a las ganancias estableció como principio general que el plazo de amortización de los bienes de uso debe ser determinado de acuerdo a su vida útil probable. Dicho lapso debe fijarse según la duración de la vida económicamente útil del bien, esto es contemplando el factor obsolescencia y con arreglo a criterios de carácter técnico. La FIP había fundado su postura justamente en el informe técnico que habían preparado en sede administrativos dos expertos, quienes habían concluido que cabía atribuir a las líneas y subestaciones construidas y operadas por la empresa una vida útil probable de 50 años. La empresa no pudo demostrar que la vida útil del bien era de 15 años, como lo había exteriorizado en sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias. La Procuradora no compartió el criterio del contribuyente de considerar el plazo de recuperación de la inversión realizada mediante la percepción del canon que retribuía la construcción de la obra. Tampoco concordó con la procedencia de la aplicación del artículo 74, hoy 77, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es una referencia que no resulta clara del fallo, porque en realidad el artículo 74, hoy 77 de la ley, se refiere al régimen especial en el impuesto a las ganancias aplicable a las empresas de construcción, es decir, a quienes hacen obras para terceros. Acá se trata de la amortización de un bien de uso propio, por lo tanto, no se entiende cuál es la razón por la que se hace referencia al artículo 74 de la ley del impuesto. De todas maneras, la Procuradora desestima también la aplicación de este régimen especial que resulta de aplicación a las empresas de construcción. Luego del plazo de 15 años, sostuvo la Procuradora, la empresa podía continuar utilizando el bien en condiciones económicamente provechosas por un lapso de vida útil probable que los expertos habían estimado en 50 años, contemplando los avances tecnológicos, obsolescencia y claramente el factor deterioro que resulta contemplado por la propia ley de impuesto a las ganancias. Así entonces, en Yacilec se termina concluyendo que no resulta válido utilizar como criterio el plazo de recupero de la inversión, sino que la ley contempla como único principio general el de la estimación de la vida útil probable de los bienes. Acá podemos ver un cuadro con la vida útil estimada de los bienes de uso. Esto está contemplado en el anexo del decreto 1038 del año 2000. Este decreto es el que se refiere al tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias, valor agregado de los contratos de leasing. En uno de los artículos del decreto se establece que en el caso de contratos de leasing asimilados a operaciones financieras, una de las condiciones que se establece para que estos contratos se asimilen a operaciones financieras es que el término de duración del contrato no debe ser inferior a un determinado porcentaje de la vida útil del bien. Y al único efecto de aplicar este
tratamiento diferencial de los contratos de leasing se establece el anexo con los años de vida útil de los bienes. Pero reitero, esto es únicamente aplicable para determinar el tratamiento impositivo de los contratos de leasing. La vida útil de los bienes debe ser estimada en cada caso por el contribuyente. Esto solo es una referencia que podemos tener en cuenta, pero no tenemos por qué aplicar estrictamente los porcentajes que contempla este anexo del decreto 1038. Ya para terminar entonces, como conclusiones, podemos tener en cuenta lo siguiente. A efectos de la amortización de los bienes de uso, la vida útil probable de los bienes es el lapso de tiempo que se estima de la vida económicamente útil del bien, es decir, debe contemplar el factor obsolescencia. No hay ninguna duda a partir del año 2018, pero también la Corte para periodos fiscales anteriores también ha interpretado que corresponde considerar el factor obsolescencia en la estimación de la vida útil probable de los bienes. Segunda conclusión, la estimación de la vida útil probable de los bienes la tiene que realizar el contribuyente. Debe ser razonable, debe estar adecuadamente ponderada, considerando las particularidades de cada bien, su utilización normal en la actividad de la empresa y el factor obsolescencia, esto es, pérdida de valor como consecuencia de los adelantos tecnológicos. La FIP puede cuestionar la vida útil probable cuando hay razones categóricas que justifican su postura o un apartamiento infundado de los criterios contables aplicados. Y finalmente, debemos tener en cuenta que el principio general que establece la ley del impuesto a las ganancias para la amortización de los bienes de uso es considerar la vida útil probable de los bienes. Se desestima, conforme lo ha interpretado la Corte en la causa Yacilec, la consideración del recupero del reembolso de la inversión a efectos de estimar la cuota de amortización anual de los bienes de uso. Bueno, esto es todo. Quedo a disposición de las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, Humberto. Dos consultas tengo. La primera de ellas, ¿es correcto amortizar las máquinas en general al 10%, vida útil 10 años, y determinados equipos industriales al 20%, vida útil 5 años, exponiéndose el conjunto como maquinarias en el balance comercial? Bueno, puede ser correcto en la medida que pueda demostrarse que la vida útil de estos equipos industriales es de 5 años y no de 10. Para esto sería así conveniente contar con un informe de ingenieros, de expertos en la materia, que establezcan que para estos equipos, estas máquinas en especial, la vida útil no es de 10 años en general, sino de 5 años, en función de las particularidades de los bienes, de su utilización en la actividad de la empresa, la consideración de la obsolescencia, etcétera, etcétera. O sea, sí es posible, en la medida que esté fundado, esa distinción en la vida útil asignada a los distintos tipos de máquinas. Segunda consulta, si el fisco impugna las amortizaciones deducidas por diferencia de criterio en la vida útil estimada por el contribuyente, ¿podría plantearse compensaciones por correcciones simétricas? Sí, en la medida en que la amortización en exceso pueda compensarse con la amortización en defecto de los periodos fiscales siguientes, y esto siempre y cuando los periodos fiscales sean anteriores a la fiscalización que da origen al ajuste por diferencia de criterio en la vida útil estimada de los bienes de uso. Recordemos que el Instituto de Compensación por Correcciones Simétricas no es una opción que tiene el fisco, es imperativo, o sea, necesariamente debe efectuar la compensación. Por lo tanto, el impuesto no existirá porque se compensará lo pagado de más con lo pagado de menos, se deberán los intereses hasta la fecha en que se produce la compensación y de ahí en más intereses sobre intereses hasta la fecha de pago.